Bienvenidos al programa La Fe en Acción. Soy el apóstol Marcelino Salazar y hoy tenemos como invitado especial al apóstol maestro Otoniel Pardo. Él estuvo con nosotros en el programa anterior y tocamos un tema muy interesante acerca del reino de Dios en la Reforma Apostólica y nos quedó muy corto el tiempo, pero hoy lo tenemos nuevamente en nuestro set de televisión para seguir hablando acerca del reino de Dios. Pastor Otoniel, bienvenido al programa La Fe en Acción una vez más. Gracias, apóstol. Para mí un privilegio siempre estar contigo en tu programa. Pastor Otoniel Pardo, hablábamos en el programa anterior acerca del reino de Dios. Decíamos que muchos entendieron que ir a la iglesia es encerrarse, cantar 3 coritos, levantar la mano, gloria a aleluya, irnos a casa, regresar la próxima semana y luego le llega la muerte a uno y lo entierra. Y nunca uno cumplió con la misión apostólica de Jesús. Así es, uno de los últimos mensajes que dio el Señor a los discípulos, dice la palabra de Dios que por 40 días y 40 noches estuvo hablándoles acerca del reino de Dios. Ese fue su tema final antes de partir y de ir a la presencia del Padre. Creo que es fundamental que podamos entender que ese es el tema, el gran tema, algo que debemos compartir e incidir una y otra vez, porque el reino de Dios no solamente tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con todas las esferas de la vida del ser humano. Y en ese sentido tenemos que entender que existe la parte cultural, tiene que ver con nuestra adoración, nuestra devoción al Señor, pero tiene que ver con nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria, que también toca el aspecto político, social, económico. Claro, porque las enseñanzas de antaño, de nuestros primeros maestros de la fe, nos enseñaban que Dios no permitía que sus hijos participen en la política, emprendan empresas, negocios, y menos que participen del deporte, del fútbol, de las artes, porque eso era un sacrilegio, era un pecado, una ofensa al cielo. Y muchos jóvenes de antaño pues fueron mutilados en sus talentos, en sus dones, y nunca pudieron brillar en la vida. Murieron con una Biblia, pero sin poder hacer nada por influenciar a la sociedad. Pero con el movimiento apostólico profético estamos notando una reforma, un cambio total. Hoy vemos la nueva generación preparándose en las universidades, los institutos, en las escuelas, para ser comunicadores, para ser políticos, para ser empresarios, emprendedores. Toda una reforma está trayendo el movimiento apostólico en el siglo XXI. Así es, la iglesia tiene que entender que, como decían nuestros primeros reformadores, ellos tenían un lema: la iglesia reformada siempre reformándose. Y creo que en ese sentido la iglesia se quedó atrás con los mensajes que mencionabas, ese tipo de discurso conformista, futurista, mirando solamente al cielo y no sabiendo que estamos en esta tierra para ser testigos, porque de eso habló el Señor. Debemos ser testigos en la tierra, y testigos no significa solamente predicar con las palabras, pero también con el testimonio, con la actitud, entendiendo que somos testigos donde quiera que nos encontremos. Por eso es muy importante que un testigo estudie, se capacite, vaya a la universidad, se prepare, sea un buen profesional, un buen empresario, un buen político, bajo los márgenes y paradigmas que la palabra de Dios mismo nos muestra. Tenemos que entender que hay principios, que nuestra cosmovisión tiene que abrirse, tiene que ampliarse. Tenemos que entender que el Señor nos capacita para hacer lo mejor en esta tierra. Él dice que nos ha llamado para ser cabeza y no cola. Claro, porque cuando uno mira la Escritura, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hemos visto a través de la Biblia a un José en la política, a un Daniel como primer ministro en Babilonia, una reina Esther, influenciando sobre el rey. ¿Y qué ha pasado en estos tiempos? Yo creo que con el movimiento apostólico profético tenemos que traer cambios y reformas. En la cumbre apostólica que recientemente culminó, pudimos escuchar a los expositores un llamado a la juventud a salir a transformar, a salir a influenciar sobre nuestra sociedad o sobre nuestras naciones. Y fue tremendo, Pastor Otoniel Pardo. Así es, los principios, los valores, la palabra de Dios no cambia. Existen diferentes formas de comunicar esa misma verdad, y creo que eso sucede en la cumbre. La cumbre permite que muchos hombres de Dios hablen y comuniquen algo que es el mensaje del reino, es el mensaje de Dios, que es el mensaje a tomar aquello que Dios pues nos ha dejado en este mundo, y tiene que ver con eso precisamente que tú mencionabas, que el joven entienda que está en este mundo para hacer todo lo mejor que puede ser en Dios, que alcance su máximo potencial, que pueda entender que Dios le ha dado inteligencia, capacidades para poder ser un buen testigo del poder de Dios. Cuando yo estuve en un congreso hace 20 años, un congreso de jóvenes en Argentina, yo escuché a Alberto Motesi
desafiar a la juventud. Levántense jóvenes para tomar los estamentos de la nación, levántense jóvenes para tomar el Parlamento, el Congreso, para tomar el Ejecutivo, para ser presidente de la República. Y fue un mensaje que revolucionó a los jóvenes, y yo regresé a ese congreso con una mentalidad totalmente diferente. Yo creo que congresos como estos transforman la vida, la mente de la gente. Así es, nos da impulso para poder atrevernos a hacer cosas que antes no las podíamos hacer porque teníamos paradigmas que evitaban que pudiéramos avanzar. Tú mismo has participado y participas muy activamente, has sido uno de los pioneros en el aspecto político y social aquí en la nación, y que ha inspirado a muchos a tomar iniciativas posteriores. Yo mismo soy un seguidor de aquello que tú hiciste y que me llevó también a participar en el aspecto político y a ser un candidato para el Parlamento Andino, de donde soy accesitario también. Creo que ahí está el poder de Dios y la gracia de Dios. Claro, porque dentro del mundo evangélico era un pecado hablar de política, participar política, y cuando me lancé a la política en el 2001 me cayó bastante palo. Una pausa y retornamos con el pastor Otoniel Pardo. Una palabra puede cambiar tu vida. ¿Por qué te quieres morir si al otro lado de tu enfermedad está la salud que tú estás esperando? Después de la tormenta está la bonanza. Si deseas escuchar una palabra de parte de Dios, visita el Centro Apostólico Internacional, Tabernáculo de Dios. Los apóstoles Marcelino e Iris Salazar te esperan con los brazos abiertos todos los domingos a las 5 de la tarde en la avenida Nicolás de Piérola 423, Cercado de Lima, Excine Portofino. Te esperamos. Recibe la unción y el poder sanador de Dios. Servicios de sanidad, milagros y liberación de espíritus. Todos los domingos a partir de las 5 de la tarde en la avenida Nicolás de Piérola 423, Cercado de Lima, en el auditorio Excine Portofino, donde recibirás tu milagro a través del apóstol Marcelino Salazar. Ya lo sabes, ven y recibe la unción y el poder sanador de Dios en el Centro Apostólico Internacional, Tabernáculo de Dios. Regresamos con el pastor Otoniel Pardo. Otoniel, estábamos hablando acerca de cómo en el movimiento apostólico uno rompe paradigmas y cómo uno cambia su mente. Hablabas acerca de la política al principio. Muchos pastores eran temerosos de entrar a la política, de hablar política, incluyendo el pastor Humberto Lai, porque él también estaba cerrado, él no quería hacer nada de la política. Y yo recuerdo que él me dijo, los pastores no pueden ser políticos y por tanto usted debe renunciar. Y yo le dije, yo soy un líder, yo he asumido esta visión y ya estoy embarcado en el asunto. 5 años después, él dice, quiero ser presidente de la República, ayúdame o apóyame. El hombre cambia con el paso del tiempo y hay que estar abierto a la renovación. ¿Sí o no, Toniel? Sí, es muy importante. Todos tenemos la oportunidad de cambio. Yo he podido ver que había una transformación, pero fíjate que todo empezó con discursos como los que tú dabas al inicio, de que ha llegado la hora de los peruanos, de que no debemos ser tímidos para predicar y entender que tenemos una identidad dada por Dios. Y creo que eso propició que mucha gente reaccionara a eso, y sobre todo el ejemplo de meterse a esferas antes vedadas para nosotros por esos paradigmas que antes nos compartían. Pero gracias a Dios ha habido un cambio, y como tú decías, don Humberto pudo participar y lo ha hecho muy bien en estos últimos tiempos. Sí, vemos que está haciendo un buen, excelente trabajo en el Congreso. Qué tremendo ver cómo cambiamos para influenciar a la nueva generación. Por eso que en esta cumbre que pasó, Toniel, uno ve cómo la gente recibe cuando los profetas, los apóstoles están soltando una palabra de destino, y los jóvenes pues lo agarran, ¿no? Y lo abrazan porque Dios está hablando sobre su vida, y vemos cómo la gente es impactada. Veamos de lo que fue la 9ª Cumbre Internacional. Que no quiere pagar el precio, que no quiere determinarse.
nosotros queremos huir. Queremos huir a la presencia. En esa palabra aprendí yo, y ahora yo entendí algo sobre la fe. Que la fe viene no solo porque te prediquen la Biblia o por leerla, sino que la convicción que se apodera de ti para hacer las cosas que nadie se atreve a hacer. Hermanos, ¿qué cosa era el concepto apostólico hace 2000 años atrás? Cuando Cristo trajo el reino, cuando Cristo estableció el reino, Él estableció como una visión grande. Y llamó a los apóstoles y les dijo: me serán testigos hasta lo último de la tierra. Cristo dimensionó el reino hasta los rincones del planeta donde jamás se había mencionado el nombre de Jesús. Está aquí para restaurarte como nunca antes. God already knew what he put in the apostle's heart. Padre ya sabía lo que había puesto en el corazón del apóstol. And the prophet comes to prepare the way. El profeta viene para preparar el camino. And God said, I want to get all the resistance out of your Y spirit. Dios te dice: quiero remover toda resistencia de tu espíritu, So that the word becomes life. para que la palabra que el apóstol trae se convierta en vida en ti. You know. Voy a transferirlo a todo porque hasta pareciera como que si fueras hijo mío en el espíritu. De verdad, entendeme lo que te estoy diciendo, por el espíritu tan parecido al mío, en el sentido de que amas la palabra. Ahora yo te transfiero en el nombre de Jesús. Te concedo el anhelo de tu corazón, que es la restauración de la gente por misericordia, dice el Espíritu Santo. Abrázalos en mi nombre, háblalos en mi nombre, háblales en mi nombre, que yo los levantaré, dice el Señor. Hijo mío, solo haz el mensaje práctico. Don't try to make it deep. No trates de profundizar mucho, hijo. You're not a theologian. Yo no te hice para que seas un teólogo. Just make it practical. Solo hazlo práctico para la vida cotidiana. Here is the word of the Lord over you. Oír la palabra del Señor sobre ti. Teach my people how to live. Enséñale a mi pueblo a vivir, no a saber. How to live with themselves. Cómo vivir con ellos mismos. How to live with their families. Enséñales a vivir bien en sus hogares. How to live with their children. Cómo vivir con sus hijos, no a saber, sino que a vivir. How to be a good employee, son. Cómo vivir como un buen trabajador o un buen dueño de negocios. I did not call you a theologian. No te llamé para ser uno de mis teólogos. Teach my people how to live. Enséñale a mi pueblo a vivir, hijo. Mientras Kevin profetizaba, pude ver algo con respecto a esta sierva de Dios. La vi a un lado del altar, no un altar como este, y la gente venía
y ella solo abrazaba a la gente y la gente caía bajo el poder de Dios. Dios te dice, no es solo con palabras que voy a usarte para traer mi misericordia y mi amor a la gente, sino voy a usarte con el abrazo, dice el Señor. Cuando los abraces será mi abrazo y ellos sentirán mi perdón, mi restauración y mi misericordia. Por eso el Señor te dice, extiende bien los brazos, porque tu abrazo abrazará gente, abrazará naciones, abrazará ciudades. Aún te llevaré a los montes y entregaré ciudades y naciones en tu abrazo, dice el Señor, porque Ven aquí, Alex. I saw a cloud over you as you were sitting in the chair. Pude ver una nube sobre ti mientras que estabas ahí sentado. And the name of the cloud was mercy. Y el nombre de la nube es misericordia, Alex. When you hug this man, Cuando tú abraces a este hombre, it's going to start raining mercy on him. va a empezar a llover misericordia sobre él. Yo te bendigo ahí en tu vientre para que lo que el Padre me ha dado en la palabra, todo el depósito que tengo aquí en revelación, sea en tu espíritu también. Voy a transferirlo a todo porque hasta pareciera como que si fueras hijo mío en el espíritu. De verdad, entendeme lo que te estoy diciendo por el espíritu tan parecido al mío, en el sentido de que amas la palabra. Ahora yo te transfiero en el nombre de Jesús. Cuando Dios da una palabra, cuando Dios da una visión, cuando Dios da un llamado, y siempre es la gran lucha. ¿Cómo lo haré? ¿Por dónde empezaré? ¿Será posible? ¿Lo podré levantar? ¿Lo podré edificar? ¿Lo podré hacer? El Señor dice, esta noche quito de ti ese manto de duda. Sí, la cumbre internacional fue tremendo. Dios hablando, usando a los profetas, a Ronnie, a Kevin Leal, a Ale González. Otoño, cuando Dios habla en una cumbre, Dios lo toca. Y tú has estado en eventos proféticos. Así es, hay una respuesta positiva, la gente sale muy entusiasmada, es impartida una estatura mayor en la vida espiritual cristiana y es extraordinario ver cómo la gente responde y reacciona frente a la palabra. Sí, porque cuando habla un profeta de Dios se abre dimensiones que estaban cerradas. ¿Tú te acuerdas, Otoniel, hace 20 años cuando estábamos en la Plaza de Toros, en el Congreso Internacional Trujillo 98? Tú también eres expositor ahí. Y Ronnie Chávez estaba profetizando, declarando una palabra profética, hablando del futuro, de lo que sería el Perú. Y todas han ido cumpliendo. Pero dentro de esa palabra profética, recordarás cuando dijo Marcelino, así te dice el Señor, y comenzó a soltar una profecía. Te abro la puerta de India, te abro la puerta de África, irás a las naciones. Y yo en ese tiempo yo tenía una lucha para ir a Trujillo, me costaba buscar 20 soles para mi pasaje y me está hablando el profeta que voy a ir al África, a las naciones que cuestan mucho dinero, pero unos años después, literalmente yo estaba volando al África, a la India, lo que el profeta dijo se cumplió. Es tremendo, no se mueva, manténgase en sintonía, una pausa y retornamos. Una palabra puede cambiar tu vida. ¿Por qué te quieres morir si al otro lado de tu enfermedad está la salud que tú estás esperando? Después de la tormenta está la bonanza.
Si deseas escuchar una palabra de parte de Dios, visita el Centro Apostólico Internacional, Tabernáculo de Dios. Los apóstoles Marcelino e Iris Salazar te esperan con los brazos abiertos todos los domingos a las 5 de la tarde en la avenida Nicolás de Piérola 423, Cercado de Lima, Excine Portofino. Te esperamos. Recibe la unción y el poder sanador de Dios. Servicios de sanidad, milagros y liberación de espíritus. Todos los domingos a partir de las 5 de la tarde en la avenida Nicolás de Piérola 423, Cercado de Lima, en el auditorio Excine Portofino, donde recibirás tu milagro a través del apóstol Marcelino Salazar. Ya lo sabes, ven y recibe la unción y el poder sanador de Dios en el Centro Apostólico Internacional, Tabernáculo de Dios. Regresamos con el pastor Otoniel Pardo. Estamos hablando acerca del reino de Dios. Pastor Otoniel, la nueva generación, los cristianos del siglo XXI, ellos necesitan saber que tenemos que reformar, transformar nuestra nación para llevarlos a los niveles que jamás ha estado el Perú. Así es, el apóstol Pablo dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces el Señor nos ha dado todos los recursos que necesitamos para poder tomar y conquistar. Y no debemos ser tímidos, debemos ser osados, atrevidos, debemos incursionar en la política con toda libertad, preparados, capacitados, entrenados para poder entrar en esa esfera, pero también debemos estudiar y capacitarnos para poder ser pues buenos empresarios, buenos profesionales, es decir, Dios nos ha dicho que hemos sido llamados a ser cabeza y no cola. Y eso es muy importante poder comprenderlo y poderlo verlo en la aplicación. No debemos ser tímidos, debemos avanzar junto con el reino, porque el reino de Dios ha sido llamado a permear todas las esferas de la vida humana. Lo que nosotros necesitamos aquí en el país, Otoniel, son gobernantes que gobiernen la nación con Dios y la Biblia. Como dijo Washington, no se puede gobernar una nación sin Dios y la Biblia. Alguien dijo, pero no podemos mezclar religión con política. Es un tremendo error decir que no podemos mezclar, porque si el político se divorcia de la palabra de Dios, el político gobernará ciegamente, porque la Biblia es la lámpara, es la luz de una nación. Dios es soberano y tiene derecho a inmiscuirse en todas las actividades del ser humano. Es más, lo hace. La Biblia dice que Él es el Dios de la historia, que Él es el que rige la historia de todas las naciones. Y es muy importante que podamos entender que Dios tiene el consejo adecuado a través de su palabra para poder movernos en cualquier esfera de la vida humana, la parte social, la parte económica. Hay mucho consejo en la palabra de Dios acerca de estos aspectos y debemos retornar a esos principios para que la nación pueda prosperar, pueda crecer, pueda fortalecerse y ser una nación rica, que a eso hemos sido llamados. Y los jóvenes tienen que entender que sus talentos y sus dones es para construir nuestra nación. Pero la religión pues mutiló a muchos jóvenes. Tenemos tantos jóvenes en las iglesias con talento en el deporte, en las artes, en el poema, en la literatura, pero le han dicho que no pueden escribir novelas, no pueden jugar en un equipo de fútbol. Esa es la religión. Me encontré con un chico que iba a firmar un contrato con el equipo del Cusco, el Cienciano, cuando estaba yendo a la Copa Libertadores, y ya iba a firmar. Venía de las ligas de la Copa Perú, lo vieron al muchacho con su talento, y se había convertido, recién tenía 3 meses de convertido, y había abrazado la fe de Cristo con todo su corazón, y va a hablar con la pastora. Pastora, me han llamado para firmar en el Cienciano. Dijo, tú no puedes firmar con el Cienciano porque eso es un pecado. Si tú firmas con el Cienciano, Dios te va a borrar del libro de la vida. Wow. Entonces le entró miedo y no firmó y se quedó fuera del fútbol y me escucha predicando en el Cusco, una conferencia, y mientras me va escuchando el joven está llorando. Me dice, si lo hubiera escuchado usted, me dijo, antes que conociera a esta pastora, yo firmaba, me dice, con el Cienciano. Pero ¿cuántos años tienes? Tengo 20 años, todavía tienes tiempo a ejercitarte, dale para adelante. Aquel muchacho lloró y me dijo, esa es la palabra que yo necesito. Que me motiven, que me digan que no estoy pecando contra el cielo. Así es. Todo talento, toda habilidad, toda capacidad natural o sobrenatural viene de Dios.
Dios es el que capacita y da esas destrezas, esas habilidades, y deben ser puestas al servicio de Dios. Ese muchacho dentro del fútbol podía y puede ser un testigo fiel del amor de Dios, como sucede en muchos países. Como en el Brasil, Kaká, por ejemplo, hoy es pastor, es cristiano y habla de Cristo Jesús. Y yo no entiendo por qué muchos dicen, es un pecado. Señores, no es un pecado participar en el fútbol, no es un pecado participar en la política, no es un pecado tener negocios, empresas. Dios dio dones y talentos. Y Otoño, la palabra dice, y Jehová te da el poder para hacer las riquezas. Así es, y hacer las riquezas tiene diferentes formas de lograrlo. Creo que un empresario, un deportista, un comunicador, cualquiera que sea la habilidad o capacidad que el hombre posea, viene de Dios. Dios es el que nos da esas habilidades y debemos ponerlo al servicio de Él. Yo creo que es muy importante y justamente esos paradigmas se están quedando atrás. Hay rompimientos mentales que se están produciendo y que están llevando a la iglesia a avanzar, como está sucediendo ahora con esta reforma de la palabra de Dios. Pastor Otoniel, realmente aquí en televisión el tiempo pasa rápido. Fue tremendo tu participación y la verdad, Otoniel, estoy muy contento. Gracias. Y yo sé que el pueblo se ha edificado. Pastor Otoniel, palabras finales. Gracias, apóstol, una vez más. Para mí un privilegio estar en tu programa, conduciéndonos a tus seguidores de este programa. Es una bendición y gracias por este privilegio. Bueno, estuvimos con el pastor Otoniel Pardo. Solamente quiero hacerles recordar que este domingo a las 5 de la tarde estaremos en la Iglesia Tabernáculo de Dios. Usted está invitado a participar de nuestros servicios. Oramos por ustedes y usted tendrá una palabra fresca. Y si quiere consejería, llámanos a los teléfonos que están en pantalla o escríbenos a nuestro correo. Con mucho gusto atenderemos sus peticiones de oración para orar delante del Dios Todopoderoso. Dios me lo bendiga. Hasta nuestro siguiente programa. Bendiciones.